Hola a todos, mi nombre es Karen Rodríguez y a continuación les voy a hablar acerca de la publicación número 21, Sistemas de contabilidad aplicables a las alcaldías. En primer lugar, es pertinente destacar que todo sistema de contabilidad pública se encuentra constituido por un conjunto de políticas, principios, órganos, normas y procedimientos técnicos de contabilidad que permiten valorar, registrar y procesar y exponer los hechos económicos y financieros que puedan llegar a afectar el patrimonio de los entes del sector público. Entre estos se incluyen tanto las gobernaciones como las alcaldías, a fin de mostrar a través de los libros y los balances los activos, pasivos, las operaciones realizadas y la situación financiera de la Hacienda Nacional. En este caso hablaremos de la Hacienda Municipal durante y al término del ejercicio fiscal. En tal sentido, la publicación número 21, divulgada en Gaceta Oficial 2681 en el año de 1980, expone las instrucciones y los modelos de contabilidad fiscal de los municipios, siendo la contabilidad fiscal el registro integral de todas las operaciones y situaciones relativas al tesoro, patrimonio y presupuesto, con el objeto de reflejarla en los libros y balances realizados por las municipalidades. Dicha publicación se encuentra estructurada de la siguiente manera: Introducción, capítulo 1, los objetivos, capítulo 2, normas y convivencias generales, capítulo 3, descripción general del sistema, capítulo número 4, registros contables y principales auxiliares, capítulo número 5, operaciones, objeto de registro contable, capítulo número 6, cuentas cuyo uso se prescribe, naturaleza y empleo, y por último encontraremos los anexos. A continuación realizaremos un breve resumen de cada capítulo. En el capítulo 1 se define el objetivo general del plan, el cual se basa en establecer las normas, instrucciones y modelos para el registro y control de las operaciones realizadas por las administraciones municipales, así como determinar la situación financiera tanto mensual como de cada ejercicio presupuestario. Cabe destacar que este plan proporciona información veraz y oportuna para los fines estadísticos de análisis financiero y de control. Mientras que el capítulo 2 de las normas y convivencias generales tenemos que se deben registrar todas las operaciones y situaciones relativas al tesoro y a la hacienda de los municipios. Se debe presentar los estados financieros de las cuentas de tesoro de la hacienda y el presupuesto. Se debe registrar las operaciones relativas en materia de depósito que se dicten o que exprese la publicación número 15 de la Contraloría General de la República. Y en cuanto al registro de las operaciones de crédito público, se aplicarán las disposiciones que se establezcan en la publicación número 19 del organismo controlador. Las órdenes de pago giradas en calidad de avance para atender el pago de los sueldos y salarios y los montos de los vencimientos de las órdenes permanentes con el mismo destino serán consideradas convencionalmente como órdenes especiales directas y se registrarán afectando directamente las cuentas de gasto presupuestario. Y por último, los fondos especiales y los fondos de terceros se manejarán en cajas de cuentas corrientes y bancarias especiales. Por otra parte, el capítulo número 3, descripción general del sistema, indica que el sistema consiste en el registro contable de las operaciones referentes al tesoro, a los bienes y a los derechos y obligaciones que conforman la hacienda pública, como anteriormente habíamos mencionado. Pero, ¿cuáles son estos derechos y obligaciones que conforman a la hacienda pública? Bueno, son los ingresos y los egresos de los fondos ordinarios y del situado coordinado, las retenciones y devoluciones de depósitos de terceras personas y el manejo de los fondos especiales con destinación específica, la situación de la deuda pública municipal cuando ésta exista, los fondos girados en calidad de avance y los anticipos a contratistas, las responsabilidades fiscales, los gastos por pagar de la vigencia y los correspondientes a ejercicios anteriores, la deuda administrativa sin disponibilidad presupuestaria, entre otros. Estructuralmente, el balance de la hacienda municipal comprende 4 grupos de cuentas. Tesoro, en donde se encuentran los activos disponibles y realizables menos los pasivos exigibles y las reservas de la previsión, a fin de establecer la situación financiera del tesoro. Por tanto, las cuentas utilizadas son los activos y pasivos circulantes. En la hacienda tenemos que se figuran los bienes patrimoniales de la municipalidad representados en activos fijos y otros derechos de contenido económico, menos los pasivos a largo plazo. De esta comparación se determina el monto de la hacienda pública municipal. En tal sentido, tenemos que las cuentas utilizadas son los activos y pasivos no circulantes. El presupuesto menciona que son las cuentas transitorias de presupuesto
y que se muestran acumuladamente durante cada vigencia los ingresos y los egresos en función de la ejecución del presupuesto. Es decir, ingresos menos egresos es igual a la ejecución del presupuesto. Utilizamos las cuentas relacionadas a los ingresos, gastos y a la ejecución presupuestaria. Por último, tenemos que las cuentas de orden son aquellas que son utilizadas para llevar un control de la información contable. En otras palabras, son las utilizadas a conveniencia por cada administración municipal. El capítulo número 4 de los registros contables principales y auxiliares se menciona en que los sistemas están integrados por registros principales, en donde son los libros diarios y mayor. En los libros diarios se registrará un resumen de las operaciones al finalizar cada mes de los movimientos que afectan o que pueden llegar a afectar las cuentas del libro mayor. Posteriormente se efectuarán los pases al mayor de los rubros correspondientes. Finalmente, el resultado del movimiento mensual de las operaciones se reflejará de forma prevista tanto en los balances de comprobación como en los balances generales. Los registros auxiliares comprenden los registros auxiliares básicos que están previstos en las publicaciones 15 y 19 de la Contraloría General de la República en relación a la proveeduría, almacenes y a la deuda pública. Sin embargo, pues no vamos a profundizar en esto. Sí nos vamos a mencionar aquellos libros y formularios auxiliares que se mencionan en esta publicación que son obligatorios, tales como el libro auxiliar de tesorería, resumen mensual de los movimientos de la tesorería y los movimientos mensual de columnas y varios. Posteriormente, en el capítulo 5 de las operaciones objeto de registro contable, se tiene que los sistemas se clasifican o que el sistema clasifica las cuentas de la siguiente manera. La tesorería municipal, los fondos de la situación de los coordinados, documentos negociables, ingresos por recaudar, los fondos de los avances, los anticipos de los contratistas, los fondos especiales, los fondos de terceros, las órdenes de pago, los gastos por pagar, los préstamos a corto plazo, los depósitos especiales, los depósitos de terceros, las reservas de previsiones, la situación financiera del tesoro, la situación fiscal del tesoro, los fondos por pagar a la deuda pública municipal, los intereses prepagados por la deuda pública municipal, los gastos presupuestarios, entre otros. Sin embargo, el capítulo número 6 de las cuentas cuyo uso se prescribe, la naturaleza y empleo, se especifican todas las cuentas que se deberán utilizar que deberán utilizar el Departamento de Contabilidad. Tales son, para las cuentas del Tesoro se dividirán en activos y pasivos. En los activos encontraremos la tesorería municipal, los fondos de situación de coordinados, los documentos negociables, los ingresos para recaudar, los fondos de los avances, los anticipos a contratistas, los fondos especiales y los fondos de terceros. En los pasivos encontraremos las órdenes de pago, los gastos por pagar, los préstamos a corto plazo, los depósitos especiales, los depósitos de terceros, las reservas de previsión y la situación financiera del tesoro. En cuanto a las cuentas de la hacienda, también se clasificarán en activos y pasivos. En los activos encontraremos la situación fiscal del tesoro, los fondos para pagos de la deuda pública municipal, los intereses prepagados de la deuda pública municipal, los aportes de capital y accionistas, los bienes inmuebles, los bienes muebles, las proveedurías, los almacenes, los ingresos de lenta y difícil recaudación, las responsabilidades fiscales, entre otros. En los pasivos encontraremos la deuda pública municipal, las obligaciones diferidas, las reservas para activos dudosos, y en las cuentas de presupuesto tenemos los gastos presupuestarios, los ingresos y los ingresos extraordinarios. En las cuentas de resultado del presupuesto tenemos la ejecución presupuestaria y en las cuentas de patrimonio de la hacienda municipal. Para concluir este breve resumen, es pertinente destacar que la administración municipal deberá llevar un plan de asientos, comprendido en asientos de apertura de operación, asientos de cierre mensual y asientos de cierre anual. Dentro de los asientos de cierre dentro de los asientos de apertura, permite el registro de todas las cuentas y la determinación de la situación financiera del tesoro. Los asientos de operaciones es donde se mencionan las operaciones más comunes. Los asientos de cierre mensual no es más que el reverso de la situación financiera del tesoro anterior y la determinación de la nueva situación financiera. Y los asientos de cierre se estructura el cierre de todas las cuentas nominales y
el cierre de todas las cuentas nominales y contra la ejecución presupuestaria, la cancelación de la ejecución de presupuestos contra la Hacienda Municipal y se constituyen las reservas que fuesen necesarias. Muchas gracias por su atención.